Buenos días a todos. Este es el programa Astronomía en Latinoamérica. Esta mañana del 30 de enero de 2021 estamos entrevistando a Milton Orcade de Uruguay. El señor Milton Orcade está en Estados Unidos y le estamos haciendo una entrevista virtual como es usual ahora y tenemos el gusto de saludarlo. Buenos días, Milton, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar. Bueno, con muchísimo gusto de estar participando contigo en esta conexión con mucha gente de América Latina y espero contestar a las preguntas que tú tengas y poder llevar un diálogo lindo para el provecho de todos. Muchas gracias, Milton. Este programa lo ven en Latinoamérica. Ya tenemos bastantes personas que nos escuchan, que nos ven. Y creo que es muy importante porque sabes que generalmente a los astrónomos, ya sean profesionales o astrónomos aficionados, cuando la gente mira un objeto en el cielo que no lo conocen, rápidamente llaman al que sabe de astronomía o al que conocen y le preguntan: mire, vi un objeto extraño en el cielo, vi una luz roja que se hacía más grande, y me puede decir qué es. Y generalmente la gente reporta ovnis y reporta porque cree mucho que nos están visitando seres Sí. extraterrestres. Y por otro lado, nos critican a los académicos o a los que estamos estudiando que no le dedicamos tiempo, que no hemos analizado los casos, que no les hacemos caso. Pero yo entiendo que tú has dedicado muchos años para investigar Bueno, estos fenómenos. tantos años como 62 para 63. 62 o 63 años Sí, sí, señor. estudiando estos casos. Sí. Entonces, me parece muy valioso que nos compartas tus resultados, tus experiencias, que estamos siendo, es posible que nos estén visitando seres de otros planetas en Mira, la Tierra. francamente te diré, cuando yo comencé, yo tenía 18 años entonces, ahora ya están calculando cuánta edad tengo. Cuando yo comencé esto, estábamos todos los latinoamericanos que llegamos a interesarnos por el tema llamado entonces OVNI, bajo la enorme influencia de la forma de pensar de Estados Unidos. Y especialmente habían dos factores. Uno, el de Donald Keyhoe, entonces director del Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos, que tenía el título nacional pero una entidad privada, y sus libros, uno que se llamó Platillos Volantes de Otros Mundos, por lo menos en la versión en español, y por otro lado, el hecho más importante o más significativo para nosotros de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos investigaba el tema. Entonces nos dijimos, bueno, si la Fuerza Aérea de Estados Unidos investiga el tema, aquí estamos ante algo serio, importante. Veamos de qué se trata. Pero con el andar del tiempo y haciendo investigación de cada caso, partiendo de una honestidad intelectual, con ganas de encontrar algo raro, con ganas de ver si efectivamente había algo extraño dentro de lo que la gente denunciaba, investigación tras investigación fue una colección de frustraciones, en el sentido de que podíamos explicar perfectamente lo que la gente denunciaba. Más aún, porque la gente que denunciaba era honesta en lo que decía, eso nos ayudaba a explicar los casos planteados. Entonces, resulta que llegamos a conclusiones totalmente comunes o pedestres. No había nada extraordinario, menos algo extraterrestre. Simplemente siempre encontrábamos, sin forzar ninguna explicación, algo racional y lógico que explicaba un determinado caso. Circunstancia en que además íbamos al testigo y le decíamos, bueno, hemos estudiado su caso y su caso tiene esta solución. Y la persona agradecía la tarea emprendida porque evidentemente le estábamos dando una satisfacción a su pregunta. Yo no sé qué es lo que vi, pero vi esto, ¿qué puede haber sido? Y ahí entraba nuestra tarea. Fueron muchos años de tarea juntos
en una entidad que nosotros creamos en su momento llamada CIOBI y que duró por 50 años hasta 2008. En 2008 nos reunimos y la mayoría, yo no, pero la mayoría consideró que ya no había razón para seguir trabajando en la investigación de casos en función de la vasta experiencia recogida a lo largo de 50 años, en la cual no habíamos encontrado un solo caso que demandara una explicación diferente de algo perfectamente racional y conocido. Y entonces la mayoría de los compañeros que trabajamos en el mismo centro decidieron poner punto final a esa actividad. Y así quedaron las cosas. Fue entonces cuando yo después doy una conferencia en el Planetario de Montevideo y planteo la creación de otra entidad, pero ya no de Uruguay, ya no nacional, sino internacional. Yo estaba viviendo desde hacía rato en Estados Unidos y entonces planteé la creación del Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos Inusuales, GEFAI en inglés, UAPSG, UAPSG en inglés, GEFAI en español. Tenemos una página web que cualquiera puede consultar, pone en internet, hace la búsqueda por UAPSG y ahí le va a salir la página web con información siempre actualizada, en general en inglés y español, sobre los temas que hacen al tema central al cual nos seguimos dedicando. Pero nuestra perspectiva en el correr de los años ha cambiado. En vez de, diríamos, buscar lo raro, si es que existe lo raro, lo importante, frente a lo que puede considerarse no identificado, alguien que ve algo y la persona, el testigo, no lo identifica. Dentro de lo que el testigo conoce, repasa en su mente y dice, no es un avión, no es un helicóptero, no es un pájaro, pero ¿qué es eso? Bueno, entonces lo que hacemos ahora es lo que le llamamos identificación aeroespacial. Alguien dice que algo no lo puede identificar, nosotros tenemos que identificarlo. Y para eso actualmente contamos con una serie de programas de computación que nos facilitan enormemente la tarea frente a lo que hacíamos antes. Entonces, dependiendo del tipo de denuncia que sea, si alguien ve un objeto muy brillante en el cielo, cercano al horizonte, que le aparece que cambia de colores de momento, aunque lo mayor y más importante es un color blanco, muy fuerte, pero de pronto tiene una coloración que torna hacia el verde o hacia el rojo, y le parece también que el objeto es unos pequeños movimientos hacia un lado, hacia el otro, la persona lo denuncia como algo raro. Entonces, vamos a uno de estos programas que tenemos y verificamos que ese día, a esa hora, en ese lugar, ¿quién estaba? Nuestro querido y bien conocido planeta Venus, que lleva el tope de la máxima cantidad de denuncias de OVNI en todas partes del mundo. En el rating, Venus primero. Venus, cerca del horizonte, está sometido a un proceso de refracción de su luz. Eso que la gente ve que le parece que se mueve un poquito, no. Es todo la atmósfera que hay entre aquel punto que está distante kilómetros en el espacio y lo que recibe el testigo aquí en la Tierra. Inclusive la distorsión, la descomposición de colores, por la misma razón. Hasta que pronto aquello se va a perder detrás del horizonte. Recuerdo un caso de unos chicos de enseñanza secundaria que habían denunciado un objeto de tales características visto al oeste, allá en Montevideo, y entonces un compañero nuestro, Germán Jägerlener, lamentablemente fallecido hace unos años, fue con su auto, subió a los muchachos en su coche y se fue acercando al lugar de donde ellos lo habían visto esto. Y cuando va llegando dice, bueno, miren hacia el lugar donde lo vieron. Y entonces los muchachos dicen, oh, ahí está, de vuelta, ahí está. Y entonces mi amigo le decía, lo que ustedes están viendo es el planeta Venus. Sí, fenómenos naturales.
Hay confusión con aviones, con helicópteros, con globos de distinto tipo, con drones, con pájaros, hasta con mariposas. Y las confusiones que vienen por los famosos lens flare, los reflejos en las lentes de la cámara que fotografía algo. Hay otra cosa que ha cambiado respecto de antes. Antes se daba más el testigo presencial que decía que había visto algo. Y había que estar a la declaración del testigo porque no había más que declaración. Excepcionalmente se daba algún caso que alguien hubiera podido fotografiar. Y por lo menos en nuestra experiencia en Uruguay, los 3 casos donde denunciaron fotografías eran fake, como se dice ahora, eran falsos, eran inventos. Entonces, porque de pronto había interés en vender las fotografías o cosas por el estilo, pero casos falsos. Ahora la cosa es distinta. Ahora cada quien tiene un celular en su mano y con el celular está en cualquier lado, ve algo raro, saca la foto de inmediato o lo filma. Entonces tenemos un video y podemos ver bien de qué se trata. Y facilita muchísimo más el análisis de lo visto. Hace pocos días, justamente, y está en Facebook, una dama de Uruguay me manda por mensaje de Facebook una pregunta diciendo que ella había visto algo, que había fotografiado, que en Uruguay no le habían dado respuesta a eso, quería saber qué era. Entonces le dije, bueno, envíeme todo el documento gráfico, las fotos, y qué día lo fotografió, qué fecha, qué hora, desde dónde. Entonces ella no recordaba la fecha exactamente, pero sí que era entre las 18 y 19 horas desde Sayago, que es un barrio de la ciudad de Montevideo. Muy bien. Y entonces en una foto aparecía un cuerpo brillante solo, en medio del cielo. Pero cuando me manda las 2 fotos me encuentro con un poste que tiene una lámpara de estas de gas de mercurio que iluminaba la calle, y entonces me fue facilísimo, no tuve ni siquiera que trazar líneas para darme cuenta que ese... Entonces le pregunté, pero perdóneme una cosa, la pregunta básica es esta, ¿usted vio algo y entonces lo fotografió? Y dice, no, yo fotografié el lugar y la columna y la luz. Ajá, y cuando usted después lo ve en su computadora, usted ve que, o lo ve en su celular mismo, usted ve que hay algo a la derecha del poste con la lámpara. Sí. Ah, entonces no había visto nada raro, lo descubre cuando mira la fotografía. Y eso era clarísimamente un reflejo en la lente, provocada por la luz que estaba ahí. Así es. Claro. Y de eso está lleno el tema. Ahora, ¿qué pasa con lo extraterrestre? Yo lo digo en mi libro, OVNI, la agenda secreta. El momento histórico es el comienzo de la Guerra Fría. Occidente, bloque soviético. Estados Unidos tenía la necesidad de ir a espiar a la Unión Soviética para ver sus aviones, para ver sus misiles y especialmente sus explosiones atómicas, si las tenía, los ensayos atómicos que se hacían. Y para eso necesitó tener ciertos aparatos especiales con los cuales ir a espiar. Entonces, ¿qué pasaba si un americano cualquiera de repente levantaba la vista y veía uno de estos aparatos? Ahora, no podemos decir qué estamos haciendo, ni podemos decir que eso es nuestro, ni para qué lo usamos. Así que piensan que hay algo raro. Sí, larguemos la idea de que en una de esas son extraterrestres que andan por ahí y lo demás. Nadie lo afirmó nunca, simplemente se largó la idea. Pero la idea resultó muy conveniente como cobertura para lo que ellos necesitaban hacer. Y esa idea no desapareció nunca. ¿Por qué? En estos momentos, cuando se hablan de esos ya viejos
caso de los pilotos de la Marina de Guerra, la Navy de Estados Unidos, que hicieron un lock en algo que estaban viendo, pero usando una cámara de infrarrojo, que no es lo mismo que un radar. Después dicen que un radar lo captó. Bueno, hay algo raro, algo raro. Primero, los movimientos han sido perfectamente explicados, incluso los movimientos aparentemente erráticos se deben al sistema propio de la cámara utilizada. Eso ya se ha demostrado. Pero lo segundo, dicen, bueno, pero algo raro ahí. Muy bien. En estos momentos, y ya entonces, Estados Unidos ha estado probando y está probando, probablemente ya tengan desarrollados inclusive, aparatos aéreos no tripulados y misiles con capacidad hipersónica. Hipersónica. Estamos hablando de Mach 5, 5 veces la velocidad del sonido, a Mach 20, 20 veces la velocidad del sonido. Cuando un avión va a 1900 y algo kilómetros por hora, avión militar, entendamos, los civiles llegan a 900 y es mucho, estos bichitos pueden ir de 5.000 a, qué sé yo, 15.000 kilómetros por hora. Si un piloto los ve, llega a ver algo, se le pasó, no lo vio más. ¿Y eso qué era? Bueno, ahora, si el país está experimentando con esas cosas, los que saben de esas cosas son los que están en el experimento. Pero el país no se lo va a decir a sus pilotos. Porque incluso es interesante para el país ver qué reacción tienen los pilotos al encontrarse con una cosa de esas. Porque lo normal es que esa sea la misma reacción que pudiera tener un piloto de un país adversario. Y todo eso se va a estudiar en las altas jerarquías, pero no le van a decir al piloto, mire, hoy cuando salga con su avión, una de esas va a ver algo raro, pero usted no le dé importancia, estamos haciendo un experimento. No le dicen nada. Y eso es lo que vale al fin y al cabo. Eso es lo que importa. Entonces, esta idea de los extraterrestres sigue bollando porque es obvio que nadie puede negar que en la inmensa vastedad del cosmos puede haber algún planeta, quién sabe dónde y cómo, que albergue, primero que nada, vida, que ya es mucho decir. Sí. La NASA está enviando una sonda a Marte que va a llegar prontito, Claro. más sofisticado para explorar el planeta vecino. Es posible que esto nos revele que hubo o hay un tipo de vida en Marte. Tipo de vida que puede ser microbiana, pero ya es algo excepcional que podamos decir, hay vida en otro planeta de nuestro sistema. De ahí a pensar una vida altamente desarrollada, como somos nosotros, una vida inteligente, bueno, es un salto muy grande. Eso no quiere decir que no pueda existir en algún lugar. Pero entonces entramos al otro problema, y es el problema de por qué se ha dicho, a pesar de que puede haber otras, seguimos solos. ¿Y por qué seguimos solos? Porque no es fácil llegar hasta acá. Porque las distancias que alguien tendría que atravesar son enormes. Y porque además entonces pierde sentido que alguien salga en enorme y largo viaje para llegar a la Tierra. Porque de cuando salió, los que estaban ya no van a estar si volvieran a su planeta de origen. Y las noticias que pudieran pasar, si todavía viven, las recibirían otras generaciones como una cosa rara porque dicen, bueno, ¿y esto de dónde están? ¿Qué están haciendo? En fin. Pero no. Y por otro lado tenemos que el programa SETI, que es un programa científico serio, no ha podido hasta ahora dar con ninguna señal inteligente, indubitable, que nos diga sí, en el exoplaneta tal, del sistema tal, de la galaxia cual, ahí hay una civilización inteligente y hemos estado recibiendo durante 1 mes y medio estas señales. Y ahí nos encontraríamos con algo diferente. ¿Cómo podemos tratar casos excepcionales como, por ejemplo,
personas como el astronauta Edgar Mitchell. El astronauta Edgar Mitchell fue uno de los 12 astronautas que caminaron en Sí, la sí, Luna. Y sí. él hizo declaraciones muy, muy, digamos, atrevidas en donde decía que existían los Sí, extraterrestres. pero eso no es una convicción personal de él, no porque él hubiera visto algo en el espacio ni en ningún lado. Es una Sí, convicción personal de él. También, no sé si es él o otro, había otro astronauta que tenía una experiencia de haber visto algo como piloto navegando en un avión, pero no estando en el espacio. Y hay que tener cuidado con versiones que se largan por ahí, porque tú habrás escuchado como yo, o habrás leído, que se dice que cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la Luna, a poco de andar se encontraron con unas construcciones y unas cosas, y que Armstrong había dicho, están aquí, pero que todo eso fue borrado o fue exactamente. enviado en Eso, en una línea de comunicación aparte que así es. nosotros no podíamos escuchar. Por Esa inventos hay historia, inventos de todo tipo. esa La historia realidad, circula mucho. claro. Ahora, hay otra cosa, porque en esto me gusta ser 100% abierto y sincero como corresponde. Hay un anuncio muy importante que yo también lo puse en Facebook y es que el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha recibido de parte de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense la orden de presentar un informe sobre este tema de los fenómenos no identificados. La preocupación deriva justamente de que tanto en el área del Pacífico como en el área del Atlántico, al estar haciendo maniobras militares, los pilotos denuncian haber visto algunas cosas que no tendrían que estar ahí. Ujú. Entonces a Estados Unidos le preocupa, número uno, la seguridad de sus propios pilotos. Por ¿Y supuesto, quiénes son los que están ahí si no son ellos? Entonces, exacto. el Imagínate, si ellos comité no de saben, inteligencia, entonces ¿quién? Si ellos son los que cuidan el cielo de Estados Unidos. claro, entonces, no, y además la seguridad de los pilotos que están haciendo maniobras ahí de frente. Claro. Entonces, el comité de inteligencia del Senado le dijo al Pentágono, por favor, háganos un informe de esto. Y el Pentágono ha informado que para el 26 de junio, si es que no lo tienen antes, van a presentar un informe sobre estos acontecimientos. Yo estoy a la expectativa de lo que ese informe pueda decir. Va a tener 26 que de ser un junio. informe claro, va a tener que ser un informe preciso, y ahí tendrán que decir, bueno, no sabemos lo que son, pero hay unas cosas que andan por ahí. Sería muy pobre si dijeran eso solo. O, bueno, tenemos serias sospechas de que algunas cosas vistas por ahí, bueno, son, qué sé yo, rusos o chinos. ¿Quién? Que anda espiándonos por ahí, que viene a mirar cómo nos entrenamos. Posibilidad, ¿verdad? Así que yo estoy esperando ese informe. En ¿Ese junio. informe va a ser público? El informe va a ir a la Comisión de Inteligencia del Senado, pero dada la expectativa que ese informe va a crear, es lógico que o el propio Pentágono o un senador, presidente de esa comisión, salga en público y diga, hemos recibido el informe, de acuerdo a este informe hay tal cosa. Y aunque no diga todo, pero va a tener que decir algo porque va a ser necesario decir algo. No es que presenten el informe y es como que no, ¿qué informe de qué? ¿Cómo? No, aquí no sabemos nada, no, no. Mm, Ya está la fecha, se sabe que hay un pedido de información, tiene que ir un informe, habrá que ver qué es lo que ese informe dice. Es para medio año de este año, entonces. Sí, 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 sí. Ok. Inclusive es interesante porque yo pensaba, por 2 días de diferencia coincidiría con la fecha del 24 de junio, aniversario del caso Arnold. Que Ah, fue el caso casualmente. que empezó con toda la investigación en Estados Unidos, el caso Arnold. y- Ahora, ya que menciono el caso Arnold, voy a ir un poco a la punta de la madeja de esto. Francamente,
lo que yo pienso es que lo que Arnold vio fueron aparatos alemanes, aparatos creados por los nazis. La guerra había terminado, pero hubo un grupo que tenía estos aparatos que, entre preferir a la Unión Soviética o sobre Estados Unidos, se dirigieron al oeste, a Estados Unidos, porque ahí iban a estar seguros. Pero empezaron a sobrevolar Estados Unidos. Y para mí los primeros casos que ocurren respecto de visión de algo raro y objetos con forma no convencional respecto a los aviones conocidos son justamente producto del desarrollo de ciertos aparatos aéreos hechos por los alemanes. Ahí están las alas volantes de los hermanos Horten, toda una revolución en materia de vuelo con aparatos aéreos. No lo tenía ni Rusia ni Estados Unidos, ni por asomo. Y eso que los Horten no eran ni siquiera ingenieros, pero tuvieron toda la capacidad mental para crear esos aparatos. Y hay un aparato fundamentalmente que Arnold describe, que es el último de la serie que vio, tal vez porque lo vio más cerca y lo puede definir bien, que coincide con la forma del avión Jo-229, HO por Horten, 229, un sensacional avión a reacción con capacidades que entonces no tenían ni Estados Unidos ni los rusos. Esta fue el primer reporte que hubo moderno de naves extraterrestres, pues que supuestamente es interpretado como extraterrestre. Porque no eran de Estados Unidos ni eran rusos. Pero aquí viene algo muy interesante cuando, si no me equivoco, en 1952, el brigadier general Sanford, que era entonces el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, da una conferencia de prensa en la sede del Pentágono. Tal vez hasta el día de hoy la conferencia de prensa más grande que haya habido allí, por la cantidad de personas que acudieron, por la cantidad de periodistas que cubrieron esa conferencia. Y este señor general, jefe de la inteligencia de Estados Unidos, dice que estos objetos que se ven, estas cosas, son producto de un interés científico e intelectual del que estamos en vías de conocer más, pero que no constituyen ninguna amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. No son soviéticos, tampoco son nuestros, pero no constituyen ninguna amenaza a los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, para que un señor general de esa jerarquía salga públicamente desde el Departamento de Defensa a decir, nuestros no son, de los otros tampoco, pero quédense tranquilos que no nos va a pasar nada, porque no nos van a atacar, porque sabía de qué se trataba y sabía a quiénes pertenecían. Y por eso puede decir, no son nuestros ni son de los otros. Y en esa instancia, en ese momento histórico, si no eran de la Unión Soviética y no eran estadounidenses, ¿quiénes otros tenían la capacidad tecnológica para haber creado aparatos que pudieran estar volando por el aire? Los alemanes. ¿Hay evidencia de que ellos sí tenían esa capacidad? Sí, claro, no, pero si hay cantidad de documentación respecto de la creación de aparatos, especialmente, como digo, alas volantes. Pero no solo las volantes, también aparatos circulares. Los nombres de Habermold, de Mitte, hay otro más que ahora se me da el nombre, que después se fue a trabajar a Canadá. Esa gente había creado esos aparatos y hay testigos de entonces que dijeron que los vieron ascender y volar. Entonces, para mí eso me parece muy importante, es un detalle que la inmensa mayoría de los llamados ufólogos se lo olvidaron o no lo tienen en cuenta, porque les gusta pensar en lo extraterrestre. Sí. Pero con los pies muy en la tierra hay que pensar en las posibilidades reales. Hay que aplicar el criterio de la navaja de Ockham o el rasero de Ockham, que va
de lo más posible a lo menos posible. Yo a veces pongo esta imagen bien gráfica. Si a mí me dicen que tengo que trepar una escalera, yo subo peldaño por peldaño. Claro. Yo no tomo distancia, tomo carrera y ¡pum! Pego un salto al tercero o cuarto peldaño. Esa no es la forma. Y en ciencia no es la forma saltar una conclusión allá en el cuarto o quinto peldaño y haberme olvidado de pasar por todos los anteriores. Porque el principio de Ockham implica que la explicación más factible es seguramente la que corresponde. Ahora, cuando no hay un primer peldaño, una explicación adecuada, pasamos al segundo. Y si es necesario, al tercero. Pero vamos lentamente descartando cosas en la medida en que ello sea posible. Pero nunca saltar a una explicación X porque nos llena o nos tapa el agujero de incomprensión que tenemos para decir, esto es extraterrestre. Y usamos la idea de los extraterrestres como se usa un comodín en un juego de cartas, de barajas. Tengo que completar la serie, meto este comodín y estoy completo. No, no sirve eso. Claro. Sirve como distracción, tal vez hasta hay series de televisión y ahora Sí. los canales comerciales Pero hacen. por supuesto, mira, yo le dije a una persona, hace poco me consultaba, y le digo, mira, ponte a ver, por ejemplo, el History Channel, cuando empiezan con los astronautas ancestrales o cualquier otra cosa de esas. Y cuenta en todo el episodio que pasen, cuántas veces dijeron la palabra, el adjetivo extraterrestre. Cuentan. Y te vas a dar cuenta entonces cómo hay deliberadamente una manipulación de la mente para que tú termines pensando en eso. Porque si no, podría haber una referencia o dos a lo largo de toda una hora de un programa, pero nada más. Pero es que a cada rato te dicen extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre. Entonces es algo machaconamente puesto en la cabeza de la gente. Y eso les da un buen rating y entonces Claro eso es lo que ellos aprovechan. Claro que le da un buen rating. Cualquiera que saque un programa sobre extraterrestres, un libro que diga extraterrestre, se va a vender bien seguro porque hay un afán por ver qué hay, qué conoce. Después se van a chasquear probablemente, pero eso es aparte. Pero hay gente que gusta imaginar, hay gente que gusta darse explicaciones diferentes de las racionales, porque les acomoda más a su mente, especialmente personas que no entienden cómo procede la ciencia. Y entonces los científicos es un mundo raro, es un mundo aparte, pero esto me lo explica. Entonces yo adopto por esto porque esto me lo explica. Fíjate lo que está pasando ahora con el coronavirus. ¿Cuántos disparates se llegan a leer y a decir por internet sobre el mismo tema, sobre proponer sustancias y cosas que no sirven para nada y que incluso pueden hasta causar daño al organismo? La hidrocloroquina, por ejemplo, un disparate. ¿Y cuántos hablan de que no hay nada, que esto es toda una confabulación internacional de individuos poderosos que quieren que nos den la vacuna porque con la vacuna nos van a meter un chip que nos va a dominar o qué sé yo, o que la vacuna tiene una sustancia que va a afectar nuestro ADN y entonces nos va a hacer distinto? Bueno, cualquier cosa puede leerse como especulación. Y lamentablemente hay gente, más de lo que uno supone, que hace caso a esas cosas. Porque lo vi en televisión. Claro. La televisión, yo qué sé, fuera el Papa, ¿no? Si lo dice la televisión, es una autoridad. Hay que aceptarlo. No, es al revés. Pero así funcionan las cosas en nuestro mundo ahora. Te tengo una pregunta muy interesante desde nuestro punto de vista, hablando de científicos. ¿Sí? Hablando de científicos. Sí. Recientemente, y ayer vi la última entrevista, el profesor Avi Loeb, profesor cabeza del Departamento de Astronomía de Harvard. De Harvard, sí. Él sale y acaba de publicar un libro donde dice que el asteroide Oumuamua no es
un asteroide, sino que es probablemente, bueno, él lo que dice es que hay una Una nave posibilidad interplanetaria. que puede ser una nave, una sonda espacial de otro, Sí. sí. Bueno, ¿Qué? eh, Tu opinión ahí de eso, por favor, que está muy bueno, interesante. está fuera de mi alcance porque no es mi tema, pero dos o tres cosas. Primero, si el señor Loeb quiere hacer algo de dinero, seguramente que lo va a hacer y lindo porque ahora sacó el libro y el libro tiene la palabra extraterrestres. Exactamente. Así es, Entonces van a comprar el extraterrestre. libro porque locos de la vida, además lo dice un astrónomo. Ajá. Pero este astrónomo dice cosas que no se compaginan muy bien, porque si eso fuera una, como dice, una vela, que tiene que ser una cosa muy sutil, muy liviana, que viene por el espacio, atraída por la energía solar y qué sé yo, sería una cosa tan finita, él dice que como una hoja. Bueno, si es tan finita como una hoja, no tendría el volumen que obviamente tiene, hemos visto las fotografías de eso. No es una cosa sutil, es una roca. La impresión que hay es de que es una roca eso. Una roca lisa y llana, no hay protuberancias especiales, no hay antenas, no hay ningún instrumento que uno pudiera decir, no, esto es algo artificial y esto viene para algo. En segundo lugar, si bien eso se traslada y aparentemente llevado por el viento solar y lo demás, que produciría un calentamiento interno, no hay escapes naturales dentro del objeto, como para decir, no, esto va llevándose y el calentamiento interno provoca esos escapes que lo hace que se traslade o que varíe de rumbo. Tampoco, nadie observó eso. El hecho de que sea de Harvard no hace a la cosa, porque yo voy a mencionar un ejemplo bien claro de que se puede ser profesor muy distinguido de Harvard y de repente caer en graves errores. Y fue el caso del psiquiatra doctor John Mack, jefe entonces del departamento de psiquiatría de la gran facultad de la Universidad de Harvard, que se puso a estudiar el tema de las denuncias de abducción. Bueno, escribió un libro inclusive. Yo leí todo el libro muy minuciosamente y tengo todo un capítulo en mi obra Omni, la agenda secreta, que dedico al tema abducciones específicamente. Y bien, ¿qué hizo este doctor de Harvard? Escuchó el testimonio de 80 supuestamente abducidos por extraterrestres. Y luego de esos 80 eligió ¿qué? Eligió 13. Y cabe suponer que esos 13 son, como se dice en francés, la crème de la crème, son lo mejor. Los mejores. Sí, tenemos 80 abducidos que dicen que los llevaron, pero estos 13 son una cosa seria. Bueno, uno empieza a leer la historia de cada uno de esos 13 y las cosas que dice, y es de caerse de espaldas. Uno dice que empieza a hablar de su vida anterior, porque recuerda que en su vida anterior era tal cosa y tal otra. Otra mujer dice que su marido es militar y que el marido le dijo que cuando quedara sola tuviera relaciones sexuales con cuantos hombres pudiera. Otro abducido le da por las drogas. Bueno, yo me pregunto si esa gente es suficientemente confiable para presentar un testimonio que valga la pena científicamente. Y eso es lo que hay. El doctor Mack cometió un gravísimo error. Si a mí me dan un grupo de gente que dice, sí, yo fui abducido, muy bien. Primera cosa, nunca juntarlos, nunca que se encuentren en una reunión donde intercambien sus experiencias, porque eso qué significa contaminación. No, cada quien con su relato. Segundo lugar, a cada uno aplicarle una batería completa de test psicológicos, porque ahí vamos a tener un perfil de quién es realmente la persona. Y según ese perfil psicológico podremos luego atribuirle o no
una consideración especial o importancia para escuchar su relato, pero nunca antes de hacer eso. Y de esos 13 elegidos, solamente con una persona el doctor Mack hizo eso. Con los demás no. Bueno, no son procedimientos realmente científicos y aplicables. Y ese era el doctor Mack de la Universidad de Harvard. Y qué extraño, ¿verdad? Por siendo un científico de la Universidad de Harvard que no haya ¿Sí? seguido Sí. un proceso delicado, un proceso Sí. muy minucioso. Bueno, ahora este señor Loeb ha tenido críticas dentro del ámbito astronómico y uno de los más importantes es la de un señor que se llama Zdeněk Skanine, que es un veterano científico de la NASA, que ha dicho, no, lo que yo pienso que es esto que hemos visto pasar es resto de un cometa que no se detectó al tiempo como cometa, que se expandió o explotó o estalló y este resto pasó por acá. Y eso es todo. Y creo que es una explicación más racional o más lógica o más ajustada a lo que las propias fotografías muestran. Lo demás, finalmente, es todo especulación. Porque el señor Loeb no tiene ninguna prueba que le permita afirmar lo que él afirma. Sí. Él especula respecto de lo que se vio, lo que se fotografió y está, no, para mí es tal cosa. Bueno, una opinión en todo caso. Pero pienso que nada más que una opinión. Okay. Y por cierto, no es la posición respaldada y adoptada por la gran mayoría de los astrónomos del planeta, ¿no? No es así. No. Sí, exacto. La mayor parte están criticándolo. La mayor parte están criticándolo y uno no se explica cómo él con esa posición que tiene se arriesga a que lo critiquen. Bueno, pero no sé, a mí me interesaría saber qué edad tiene este señor Loeb, porque no sé. Pero, como digo, ahora saca el libro dice extraterrestre y va a tener montones de ventas. Sí, eso sí, seguramente. Y la polémica está haciendo cada vez que la gente se interese más y que compren el libro. Claro, y por otro eso lado, sí, pero a cuesta veces trabajo. puede ser que también él pueda arrimar dinero a su departamento de astronomía. Porque hay una realidad también. A veces las universidades, especialmente en materias como astronomía, otras, que no son bien comprendidas o entendidas, por ejemplo, por las autoridades nacionales de un país. Entonces dicen, no, tenemos que respaldar, no, pero que hay otras cosas que son más urgentes, que esto, que lo otro, entonces no hay presupuesto para esto. Bueno, ¿y qué hace la universidad? La universidad tiene que hacer algo para conseguir fondos, porque si no consigue fondos, no investiga. Es un hecho. Es un hecho. Es difícil, sí, por eso te digo, es difícil creer que una personalidad así se preste a que sea un motivo de conseguir fondos. No, pero no es raro. Sí. Ahora, no quiero juzgar los motivos. Yo pienso que el señor Loeb debe estar convencido de lo que él llegó a pensar. Pero, correcto. Fíjate que sí, yo leí su biografía y ha publicado más de 100 papers científicos. Tiene que ser un hombre de mucha edad, prestigio tremendo. Un hombre bastante edad como para haber tiene como 50 y algo. Al nivel que llegó, ¿no? Claro, está como en los 50 y algo años. ¿Verdad? Está mediana, digamos. Bueno, no, es joven todavía. Tiene una trayectoria muy, muy brillante y ha publicado sobre agujeros negros, sobre galaxias, pero ahora se centró en ese tema. De repente tiene razón y era una especie de vela interplanetaria que nos pasó, que inclusive tomó más velocidad luego de pasar cerca de la Tierra. Eso dice él. Que ha llamado la atención el tomar más velocidad, que eso ha sido reconocido por todos. De repente una especie de sonda espacial rara, pero no sé, uno esperaría un aparato que si transporta algún tipo de inteligencia o simplemente instrumental, tuviera algunos detalles que reflejaran el hecho de que en la fotografía se notara que hay antenas, protuberancias, cosas que indican que hay algo ahí. Pero eso realmente es una piedra, parece. Parece que lo que ponen en los medios no es una fotografía real, sino que fue como una ilustración y que no hay fotografías, es lo que él dice en su libro. Y entonces se basa en que es un cuerpo de una densidad muy baja, muy, muy liviana, como tú dices, como una hoja, que eso no coincide con un asteroide, dice él, y que tampoco los asteroides aceleran. Entonces, por eso
Como él está trabajando en un proyecto de vela espacial, él cree que es una vela espacial. Habrá que ver, de repente tiene razón, de repente tiene razón, y es algo raro que alguien mandó por ahí o que se le escapó por ahí, bueno. Sí. Pero no veo al pasar por nuestro sistema planetario, no veo que eso contenga elementos que permitan pensar que en todo el asunto, todo eso es que puede ser un medio a control remoto, en fin, pero que está munido de una serie de instrumentos para justamente captar todo lo que hay en los lugares donde está pasando. Entonces, a mí me llama la atención. Y por eso que otros dicen que no, que simplemente una piedra de un cometa que se reventó, que se explotó y que eso salió por acá y otras partes habrán salido por otro lado. Otra pregunta que te tengo, Milton, Sí. diferente, siempre relacionado con científicos. El doctor Hawking, ya fallecido, tenía la posición de que no debemos de mandar señales al espacio porque podríamos ser detectados. Sí. Digamos, y que sufriríamos una situación un poco difícil si alguien viene para acá. Por otro lado, Carl Sagan, que también un gran científico, astrónomo, ya fallecido también, mandó mensajes al espacio diciendo dónde estábamos. Dos posiciones totalmente diferentes. ¿Con cuál posición te identificas tú? Bueno, yo me identifico con la posición de Hawking, que tiene el rayo muy razonable, porque Hawking ha dicho, piensen simplemente lo que ha pasado entre nosotros, seres humanos, cuando una civilización era muy superior que otra. La terminó dominando por completo. Si hubiese una civilización inteligente en otro lugar del espacio y llega a la Tierra, quiere decir que tiene un desarrollo muchísimo más grande que nosotros. Nos va a dominar por completo, va a alterar por completo la vida en el planeta y probablemente, no sé, puede exterminarnos a todos para quedarse con el planeta o seremos modernos esclavos de los individuos, de lo que sean. Y creo que tiene razón. Así que tenemos que aprender de nuestra propia historia, que no es cuestión de decir, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Y cuando vienen, según quien sean, después, ¿qué hacemos? No son buenitos que dicen, mucho gusto, encantado, qué lindo encontrarlos por acá. Bueno, vamos a tratarnos como buenos hermanitos. Vamos. Entonces, yo creo que Hawking, con gran talento, el más grande talento que ha dado la humanidad, tiene razón, yo comparto totalmente su punto de vista. Creo que el envío de datos de quiénes somos y dónde estamos, lo demás, que en su momento Sagan planteó y se hizo, era otro momento histórico, tal vez un pensamiento más romántico, más inocente de las cosas, y bueno, se hizo en la esperanza de que si alguien encuentra esto, sepa quiénes somos, sepa dónde estamos, sepa cómo somos, pero de ahí a algo más, yo tengo mucha reticencia a que alguien descubra dónde estamos. Que nosotros escuchemos, sí. Que es importante para nosotros estar a la escucha, sí. Que si nosotros detectamos algo y lo confirmamos, muy importante también. Pero de ahí después a levantar el tubo como en el teléfono y decir, hola, aquí estoy. No, eso no, porque es altamente peligroso. A menos que primero pudiéramos tener los medios para llegar a conocer qué tal son y cómo son los que están del otro lado de la línea. Y entonces ahí podemos decir, bueno, sí, con esto podemos tratarnos o no. Pero así de entrada, caer en la inocencia, así no, Hay muchas personas que piensan que si la civilización es muy avanzada, igual deberían de ser muy maduros y no ser agresivos. ¿Será que hay una correlación entre...? Pero la propia humanidad da muestra de que no es así. ¿Cuánto hemos avanzado nosotros en los últimos 50 años nomás? En ciencia, en tecnología, en todo. Mucho. ¿Y acaso somos mejores? No, yo creo que somos cada vez peores. Entonces, no hay una correlación entre valores humanos, valores morales, valores y el desarrollo científico y tecnológico. Lamentablemente van por dos lugares distintos.
Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que los científicos y los técnicos sean unos tipos deplorables, no. Pero el resto de la humanidad sí. Pero la cosa no tiene una correlación total, como uno aspiraría. Sí, si hemos llegado a esta capacidad de hacer todas estas cosas, evidentemente somos una civilización muy superior, hemos quemado muchas etapas, antes éramos violentos, antes estábamos para la guerra, antes fabricábamos armas cada vez más poderosas, antes nos amenazábamos permanentemente, antes no, antes simplemente la relación interpersonal éramos violentos, nos insultábamos de palabras, llegábamos a los hechos. No, todo pasó, somos otra clase de gente. No hay tal. Entonces, cabe la aprensión de que ante lo desconocido no abramos los brazos y decir bienvenido, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Así que ahí estoy de acuerdo con Hawking. Muy bien. Hablando de otra persona, otra personalidad que ha aparecido en los medios, Elon Musk. Él quiere llevar 100 personas a Marte en poco tiempo. Bueno, Está haciendo cohetes. Este es un tipo muy especial, es un hombre muy especial. Ha puesto los 20 satélites en línea y acaba de tirar 143 satélites. Yo tengo ganas de escribirle y decirle, oiga, a ver si inventa algo para limpiar toda la chatarra espacial y basura que está dando la vuelta a la Tierra. Porque ya esta Tierra, si nos ven de lejos, no es la misma tampoco. Antes estaba toda limpita y ahora tiene todo un anillo que vamos a terminar como Saturno. Por favor. Miles de satélites. Hay que limpiar todo eso de lo que ya no sirve, que está dando vueltas por ahí inútilmente. Bueno, que invente algo para eso también, diría yo, ¿no? Así él quiere llevar gente y de repente lo consigue. Claro que llevar gente ahora ya a Marte sería absurdo, porque que llegan, miran, sacan una foto y vuelven, porque no pueden quedarse. No tienen con qué para quedarse. Sí. Pero es un hombre muy osado, pero evidentemente es un hombre que está adelantando a pasos muy grandes la exploración espacial, sin duda. Crear la nave que creó para poder llegar hasta la Estación Espacial Internacional y volver, con total seguridad, con mucho más confort para los astronautas de cómo tenían que volar en los transbordadores espaciales, tecnología de los 70. Bueno, hay un paso enorme ahí. Desde el uniforme que llevan hasta el lugar que tienen, que todo lo demás es diferente. Es diferente, sí. Entonces, eso sí es positivo. Eso sí es positivo. Claro. Sí. Se necesita gente así, ¿no? Sí, correcto. Y al principio se pensaba que era un tipo fantasioso, que era un tipo que estaba, pero ya lo demostró, que sí se puede. Demostró que puede y se puede, sí, efectivamente, sí. Y entonces probablemente logre llegar a su cometido de después ir a la Luna y ir a Marte. Sí. Donde nosotros seríamos ahí los invasores, en realidad. No, ¿verdad? Seríamos los extraterrestres. La Luna está más cerquita, es más fácil. Es más fácil. El ex vicepresidente Pence dijo que iban a ir a la Luna a los Estados Unidos y esta vez para quedarse. Sí, sí. ¿Sí? Los planes son para establecerse y no ir y después, como pasó con las otras misiones, volver enseguida. Sino para establecerse, para quedarse. Y eso significa tener que armar en la Luna, transportarlos y armar en la Luna todos unos módulos para habitación. Los astronautas van a tener que tener sus dormitorios, sus baños, todo lo necesario para vivir ahí. Cuando yo estuve hace unos años en Houston, en el Centro Espacial Johnson, donde se preparan los astronautas, donde se entrenan los astronautas, estuve hablando con el arquitecto Kennedy, que afortunadamente sigue trabajando en la NASA todavía, y él me mostró una serie de módulos que entonces estaban desarrollando pensando justamente en la habitabilidad para crear módulos para que puedan vivir los astronautas y quedarse y no ir y volver. Y nos mostró un par de ellos. Pero me decía algo muy importante, decía, el problema mayor y el mayor desafío que representa la Luna es
quitar todo el polvo que se les adhiere a los astronautas cuando salen a caminar o explorar. Es un polvo muy finito, capaz de penetrar mucho en una superficie X, pero que no se pueden quedar con eso, porque incluso es tóxico, no lo pueden respirar, se le van los pulmones y se puede matar. Entonces tenían que crear una especie de receptáculo previo a entrar propiamente en el hábitat, para allí estar limpiados de todo ese polvo, bien limpiados de ese polvo, y recién después, quitándose también seguramente el traje que llevaran en la caminata o paseo, lo que hicieran, después sí poder entrar al hábitat y estar en el hábitat. Pero eso era un problema muy serio que tenían que resolver y ver cómo. ¿Y crees tú que la nueva administración ahora demócrata hay riesgo de que pare el proyecto? ¿O cómo lo ves? Yo tengo el temor de que sí, lo lamentaría enormemente porque sería un error garrafal, pero yo no oí al presidente Biden hablar nada acerca del tema espacial hasta ahora y me preocupa. Muchos firmaron distintas órdenes ejecutivas y yo veo que del tema espacial ni en su campaña electoral ni una vez electo ha dicho nada. Y si tomo en antecedentes la actitud del presidente Obama, cuando estuvo 2 periodos, realmente Obama no favoreció ni respaldó totalmente ni impulsó la tarea de la NASA. La NASA tuvo que, manejarse como podía, con los pocos recursos que tenía para seguir haciendo algo, pero no pudo alcanzar cosas que quería hacer porque no le Cierto, daban los recursos. claro. Con aquella visión para mí muy corta, muy miope, de que no, porque lo importante aquí, la economía acá, y que la minoría tal aquí, y que la necesidad de estos otros acá. Sí, miremos la tierra y esto aquí, pero no dejemos de ver lo otro, porque lo otro, como bien dijo Sagan, es nuestro destino manifiesto. Y porque además tenemos que ir a la luna, poblar la luna y explotar la luna de los recursos que tiene. Y lo mismo con Marte. Entonces es absurdo decir, no, nos quedamos acá y miramos a 20 metros de distancia y no miramos a 1 kilómetro de distancia. No quiero prejuzgar, a lo mejor Biden agarra viento solar Muy bien, eso estuvo bueno. y se mueve en favor de la actividad espacial. Sí. Hay una sola cosa buena, y es que en su despacho, en la oficina oval, tiene una roca lunar. Y yo espero que Sí, es la cierto, roca lunar le recuerde que no es es una cierto. cosa del pasado, miren qué bien que hicimos esto, sino un Sí, desafío para ahora y para el futuro. Hay que volver. ¿Ah? ojalá. Entonces, tengo esa esperancita. Vamos Sí, a ver, vamos a ver. hasta que el presidente Biden un día hable de algo concreto, como lo hizo en su momento el gran presidente Kennedy, y diga, bueno, sí, vamos a volver y vamos a quedarnos y vamos a hacer tal otra cosa. Claro. Bueno, él era demócrata, ¿no? También, Sí, así que tiene que honrar por eso la memoria. mismo, por eso Bueno, mismo. Bueno, eso nos da esperanza entonces de que claro, lo impulsen de nuevo hacia la luna, ¿verdad? esperemos. Ojalá. Bueno, realmente ha sido una serie de temas extraordinarios, muy actualizados. Gracias por darnos tu opinión. No, por favor, Y se nos está yendo ya prácticamente la hora. es el Eh, tiempo. Yo muchas quiero decir no gracias. solo que te agradezco la invitación, que quedo a las órdenes para cualquier otro momento, dialogar, pero además invito a tus oyentes que vayan a mi página de Facebook, que ahí siempre van a tener novedades de este tipo, a la página web del UAPSG, lo buscan en Google, van allí, van a tener noticias importantes y comunicarse directamente conmigo. Tú les das mi email y ellos pueden comunicarse directamente conmigo con cualquier pregunta que tengan. Si está en mis posibilidades de responderles, con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Milton. ¿Puedes repetirlo, por favor, para que nos quede ahí en el video? Bien, el nombre de la página y también si puedes el email tuyo para que te Sí, bueno, escribamos. bueno, cómo no. Sí. El email mío es enigma0458 @gmail.com. enigma0458 @gmail.com. Y la página web es UAPSG. Ponen eso, le va a salir UAPSG-GFI. Bueno, hacen clic ahí y ahí van a tener el texto en inglés o en español con el artículo último que ya hemos publicado. Muy bien, excelente, ya quedó ahí grabado para todas las personas que les interese y que seguramente van a ser muchas. Claro. Sí, hay muchas personas que me imagino que te llaman, te escriben. No sé si te pasa que a veces, a mí en lo poquito, digamos, también hay personas que me escriben y que generalmente, pues aquí tal vez cuando uno les explica que no es algo extraterrestre, hasta se molestan o se ofenden. Pero no sé cómo a veces, cómo manejar esto porque pues ya siente uno, bueno, este se va a ofender cuando, este señor se va a ofender cuando le diga que era la luna lo que fotografió Claro. y no un ovni, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces tú para este caso cuando la gente se desilusiona porque no es un ovni lo que está viendo? Bueno, no me preocupa, no No, me la preocupa. verdad, y punto. Yo me impongo decir la verdad, punto. Ok, Si muy a bien. alguien no le gusta, bueno, que siga con la mentira. Yo me he transformado un poco más allá de mí en un hombre de consulta, así como esta dama que te decía Montevideo me consultó por Claro, su caso de eso luminoso. Hay otras cosas, por ejemplo, tengo esta documentación que le estoy estudiando, que me lo manda un colega de México, Vidal del Duque, desde Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, que es un artículo publicado por dos profesores, pero profesores expertos en ciencia política y en teoría política, y que le titularon Soberanía y el OVNI. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En realidad nada. Pero son 21 páginas escritas por dos profesores universitarios. Me dice, quiero tu opinión sobre esto. Bueno, yo he analizado a fondo este documento y tengo las páginas marcadas con distintas cosas y le dije ahora, el documento es en inglés, ¿quieres mi comentario en inglés o en español? Dice, no, hazlo en español. Bueno, tengo que empezar a poner en limpio todo lo que anoté al costado en cada página. Creo que he destripado el documento, pero bueno, ahí está, yo voy a dar mi opinión sobre eso, y bueno, pero estos señores, a raíz de su enfoque, impulsan la idea de lo extraterrestre como que lo extraterrestre, que no dicen eso existe, pero que si pasara, y sí sería una revolución completa de la civilización humana, de lo demás, y afectaría la soberanía de las naciones, y esto y lo otro, afectaría toda la vida, por supuesto. Pero vaya que eso merezca todo un trabajo escrito de dos profesores para decir eso. No, hombre, hay otras cosas más importantes. Pero, y bueno, yo voy a hacer todas mis precisiones sobre cada parte, porque además decir que nosotros tenemos una soberanía antropocéntrica me parece algo tonto y absurdo, porque todo lo que es ser humano es antropocéntrico, es obvio, somos los únicos que estamos aquí. que sí, hasta el Entonces, momento. la antropología es, Tienen que ser así. la soberanía es antropocéntrica y la música es antropocéntrica y el arte plástico es antropocéntrico y la política es antropocéntrica. Entonces, ¿qué me están diciendo estos señores? Por favor. Sí, así Pero es. son esos retruécanos mentales que le gusta hacer a alguna gente muy intelectual para querer decir algo aparentemente original que de original no tiene nada, ¿no? En fin, Bueno, te consultamos entonces, ese tipo de consulta me imagino, te llegan bueno, muchos ya y te ves, estaremos consultando. Te agradecemos tu tiempo y tu buena disposición a conversar ¿cómo con no? nosotros. Vamos a publicar esta entrevista ya en poco tiempo y pues esperamos que te
que sigamos en comunicación con tu persona porque nos parece muy interesante tus análisis y tus Con mucho gusto. 63 años de experiencia, 62 ¿Sí? a 63 años de experiencia, pues no cualquier persona tiene esa capacidad, esa capacidad acumulada de experiencia y no puede hablar con esa propiedad. Así que muchas gracias, te agradecemos por haber estado con nosotros. Estuvimos entrevistando a Milton Orcade, Milton Orcade de Uruguay, pero en Estados Unidos. ubicado en Estados Unidos. Sí. Así es. Edgar Muchas Castro gracias. Batén, Estés muy bien. muchísimas gracias por esta oportunidad y como te digo, me reitero a tus gratas órdenes. Será hasta siempre. Muchísimas gracias. Muy amable.